Dios le bendiga grandemente. Le habla esta servidora Elisandra Rodríguez y hoy vamos a predicar la palabra del Señor. Voy a tocar un pasaje bíblico muy conocido para muchos predicadores y muchos que son oidores de la palabra del Señor, que reciban ricas bendiciones del Padre Creador, al cual nosotros le adoramos, le servimos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hoy voy a estar hablando a través de la palabra en el Salmo 91, del 1 al 2. Y muchas de las veces en nuestra vida, en nuestro diario vivir, vemos la mano poderosa de Dios en nuestro caminar, en nuestro existir, aún en los peligros. Vemos cómo Dios extiende su mano y su poder y nos brinda esa confianza al Dios que le estamos sirviendo. La palabra del Señor en el Salmo 91, 1, 2. Voy a estar dando lectura y la palabra del Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Alabado sea el nombre del Señor, que el Señor añade bendición a su poderosa palabra. Y es como vuelvo y recargo al principio, cuántas veces por la misericordia de Dios, Dios envía a sus ángeles y nos guarda el Dios Todopoderoso bajo su cubierta, bajo sus alas. Estamos nosotros seguros. ¿Cuántas veces batallamos muchas veces con enfermedades que de repente llegan a nuestro sistema, a nuestro cuerpo? Y Dios en su amor y en su misericordia nos sana. Y si aún Dios no te ha sanado, sigue creyendo en fe, moviéndote en fe, porque la palabra del Señor dice que en quién confiaremos, que nosotros confiamos en ese Dios grande y poderoso. De cuántas situaciones adversas o problemas en nuestro diario vivir enfrentamos nosotros cada día. Por eso la palabra dice en el Señor que el que habita al abrigo del Altísimo, tú sabes lo que es tener la cobertura, tener la sombra del Omnipotente, tener la cubierta de ese Dios grande y de ese Dios todopoderoso. Qué lindo es cuando tú confías plenamente en el Creador, que tú le estás sirviendo, al Dios todopoderoso, que clamas a Él y Él te va a responder. Dice la palabra de Dios: el que mora bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, que Él es mi esperanza y castillo mío. Él es mi Dios y en Él confiaré. Muchas veces Dios nos liberta de accidentes mortales, donde vemos la mano de Dios operar de una manera grande en nuestra vida, y vemos cómo los ángeles de Dios van al auxilio de nuestras vidas o de ustedes. Alabado sea Dios. Vemos también muchas veces cuando nos encontramos en diversas pruebas o tormentas o algunos procesos dolorosos o fuertes, vemos cómo Dios nos cubre, cómo Dios nos guarda, cómo Dios muchas veces nos guarda aún de la muerte en diferentes situaciones, animales venenosos que muchas veces pican, otros que se caen de unas caídas mortales. Dios nos guarda de muchos bombardeos que el enemigo bombardea contra los hijos de Dios, para que nosotros muramos o perdamos la vida. Pero el Omnipotente, el Dios Todopoderoso, por eso es que seguimos confiando en ese Dios en el cual nosotros clamamos: Abba Padre, que nos guarda de la misericordia de Dios es tan grande contra los hijos de Dios. Dice la palabra que mientras tú te mantienes fiel, Dios permanece fiel contigo. Dios te ama, Dios te cubre con su Santo Espíritu, Dios te cubre, aleluya.
Ay, santo, Dios te cubre, aleluya, con sus manos grandes extendidas de cuántos peligros que quizás estás caminando por un camino adverso y quizás hay alguien que está esperando para darte la estocada final de darte muerte, pero el ángel de Jehová que has enviado, Dios, para salvación, para salvarte, para que no pierdas la vida, el ángel de Jehová llega donde estás tú y allí te guarda el Todopoderoso, al Omnipotente, aleluya. A Él le adoramos porque Él es real, porque Él es grande. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Creador. Nuestra confianza tiene que siempre estar puesta, aleluya, en el Dios Todopoderoso, porque nosotros no dependemos de nuestras acciones, sino que dependemos totalmente del Dios que estamos sirviéndole, al Padre de los cielos, aquel que está sentado en su trono y que no ha doblado sus manos, aleluya, para ser extendidas para bendición a sus hijos. Voy a poner por tema en esta enseñanza, en esta hora, en el Salmo 91, y estoy dando lectura del 1 al 2 y voy a estar bajo el tema: Dios siempre está con nosotros como poderoso gigante. No importa la circunstancia, no importa el panorama, no importa lo que tus ojos están viendo en esta hora, no importa cuán difícil tú estás viendo los vientos azotando tu vida, tu barca, no importa cuán oscuro sea lo que tú estás atravesando. La palabra del Señor dice: en ti confiaré. Es que tú confíes en el Creador, no en las circunstancias, no lo que el enemigo ponga delante de ti. El problema de muchos hoy en día, de los hijos de Dios, es que lamentablemente se enfocan en la situación, se enfocan en la tormenta, se enfocan en el proceso, se enfocan en las adversidades, se enfocan en la enfermedad, pero no se están enfocando en el Todopoderoso, nuestro Dios Salvador. A Él clamamos y Él responde. En su debido tiempo Dios hará la obra sobre tu vida. No temas, no te rindas, no te confundas. Créele a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay situaciones en nuestras vidas que muchas veces nos quieren tambalear, muchas veces nos oprimen de una forma, pero la palabra de Dios registra que mientras más se oprime la persona, más se multiplica en Dios, aleluya. El trabajo de Dios es que tú crezcas cada día y que aprendas a creer a Dios en medio de las circunstancias. Porque el problema, aleluya, muchas veces decimos que tenemos fe, decimos que creemos en Dios, pero cuando llega la situación, cuando llega el momento crucial, cuando llega la situación, la adversidad, la montaña, te sientes ahogarte, te sientes que ya lo perdiste todo, te sientes que Dios te abandonó en medio de la situación. Pero déjame decirte y dejarte sembrada esta palabra en tu corazón, porque la necesitas escuchar. Escuchaste bien, es que tú necesitas escuchar esta palabra. Dios tiene el control de tu vida. Dios es más grande que tu situación. Dios es más grande que tu tormenta. Es tener fe, la plena certeza de creer en que Dios va a obrar, en que Dios, aleluya, va a hacer lo imposible posible. Por eso la palabra del Señor dice que confíe, es que tú creas en ese Dios grande, en ese Dios todopoderoso. No te enfoques en lo que está el enemigo bombardeando sobre tu vida. No importa cuán fuerte el enemigo estremezca quizás tu barca, no importa cuánto el enemigo, aleluya, quiera derribarte. En el nombre poderoso de Jesús, mantén tu confianza
en Dios. Una de las situaciones muy hoy en día, muy triste y lamentablemente, es que muchos de los hijos de Dios, cuando pasan por pruebas o cuando pasan por situaciones difíciles, se apartan de Dios, dejan de orar, dejan de buscar de Dios, en vez de clamar aleluya, al Abba Padre, al Dios Todopoderoso, al que tiene la solución de tu vida. Dejan, aleluya, de conectarse con el reino y empiezan lamentablemente a coger el teléfono, a llamar a sultano, a mengano, al vecino, a cualquier persona a su alrededor. Pero lo menos que buscan es al Creador, el que te puede ayudar. Las redes sociales no te van a ayudar en tu crisis. Las redes sociales, por más que tú pongas quizás, aleluya, en el post, la adversidad, la prueba que tú estés atravesando, nadie te va a sacar de esa crisis. Nadie te va a dar, aleluya, el mejor consejo. Nadie va a llenar tus expectativas. Déjame decirte que estás muy equivocado. El único que te va a ayudar en medio de cualquier crisis que tú estés atravesando, quizás el dolor ha tocado tu alma, tu espíritu, y nadie te va a entender, aunque estés en una depresión o en una ansiedad. El medio, aleluya, de las redes sociales no te va a, aleluya, ayudar. El único que te va a ayudar, el único que te va a socorrer, es que tú te rindas a los pies de Jesús, que tú te rindas al Maestro. Y ese es el único, yo te lo garantizo, que es el único que te va a ayudar a salir de esa situación. Ríndete a los pies del Maestro. Reconoce que necesitas de tu Creador. Que tú entiendas que realmente tú necesitas que Dios intervenga en la situación en la que tú estás atravesando. Quizás tu matrimonio no lo estás viendo, aleluya, que se está enderezando, sino que cada día se está torciendo. La ayuda viene del Creador. La ayuda viene de la confianza en Dios, en que Dios va a operar lo imposible para el hombre. Aunque veas tan difícil, tan oscuro, que creas que no va a haber ninguna solución, te equivocaste. Déjame decirte que te equivocaste, porque Dios te va, aleluya, a socorrer en el momento preciso y Dios te va a dar la victoria. Mantente confiado, creyendo a ese Dios que en medio de la crisis clamamos a Él y Él nos va a responder. Y déjame decirte algo, nunca cojas las redes sociales para exponer tu situación o tu tormenta o por el proceso que tú estés atravesando. El único que te va a ayudar es el Dios. Coges, aleluya, la palabra del Señor, enciérrate en el cuarto, aleluya, y entras en el aposento, en la intimidad con el Dios Todopoderoso, y allí cuéntale a Dios cómo tú te sientes, cómo, aleluya, necesitas cada día ser restaurado por la presencia de Dios. Yo te garantizo que vas a salir diferente a como entraste, porque Dios te va a visitar de una manera, pero que haya una disposición en tu corazón de rendirte a los pies, de clamar a Dios, de encerrarte en el cuarto. Allí entra en el aposento, aleluya, en la presencia de ese Dios grande que clamamos a Él. Y en medio de la crisis Dios va a operar. Por eso te dejo con esta poderosa palabra, la cual Dios quiere depositar en tu corazón, y hoy la siembro a través de esta audio, a través de estas redes sociales, para que Dios, aleluya, te toque, imparte sobre tu vida la confianza, el crear, aleluya, que sepas, aleluya, confiar en el Creador de tu vida. La palabra del Señor en el Salmo 91, 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Aleluya. Y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Porque nuestra confianza tiene que estar puesta
en el Dios Todopoderoso. Si tu confianza está en el vecino, si tu confianza está en la familia, si tu confianza está en el dinero del banco, si tu confianza está, aleluya, en que una persona muy cercana a ti te va a ayudar, te equivocaste. Porque nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en las manos del Señor. Él es el único que en medio de la crisis te va a ayudar. Si tú vas a la palabra de Dios, todo aquel que ha estado pasando por procesos difíciles, dolorosos, por procesos, aleluya, de angustia, desesperación, de quizás de desánimo, quizás depresiones y ansiedad. Todo aquel que ha buscado al socorro, el que nos socorre en nuestras vidas, al Dios Todopoderoso, de allí es que viene nuestro socorro, del Dios, el Creador. Ponemos nuestra confianza en el único que sabemos con garantización de que Dios va a operar en nuestras vidas de una manera grande y poderosa. Yo me despido hasta el próximo audio con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor siga ministrando tu hogar, tu casa y tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, recibe ricas bendiciones del Padre eterno, al cual le alabamos y le glorificamos. Y te dejo con esta palabra, dejándote sembrada en tu corazón. No importa lo que tú estés atravesando, tú dirás, pero es porque ella no sabe por el dolor o la crisis que yo estoy pasando. Si te vas a la palabra en Job, aleluya, te vas a llenar de mucha fe creyendo, aleluya, que para Dios no hay nada imposible. Créele a Dios, porque no hay nada imposible que Dios pueda obrar en tu vida. No hay nada imposible en que, aleluya, en que Dios no pueda. Dios sí puede obrar de una manera grande y poderosa. Por eso te digo que no hay nada imposible para Dios. Bendiciones, nos despedimos hasta el próximo audio. Bendiciones.